El sueño de todo predicador es que cuando compartes la palabra, los que la escuchan puedan obedecer a lo que se ha predicado. Quizás esa sería una de las satisfacciones mayores que puede tener cualquier persona que predica el Evangelio. No siempre funciona así. Lamentablemente, a veces el oyente, el que escucha, no reacciona de una manera positiva a lo que la palabra de Dios dice, sino que construye un andamiaje de excusas y justificaciones para tratar de postergar, de eludir o de poner en pausa aquello que Dios tiene como propósito para su vida. En Marcos, en el capítulo 1, vemos versículos del 16 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos una eficacia del 100%. Ya me gustaría a mí que cuando trato de hacer lo que hacía Jesús, el resultado fuera el mismo. Normalmente no es así. Normalmente lo que te encuentras en el oyente es una reacción no positiva. ¿Qué significa? Significa que construimos un andamiaje en nuestra vida, una estructura negativa y de resistencia al llamado de Dios para nuestra vida. La reacción de este grupo de personas a las que Jesús llamó fue una reacción positiva. Todos, dejando lo que estaban haciendo, siguieron a Jesús. Lo importante aquí es la reacción tanto del que llama como de aquel que escucha el llamado. Y hoy vamos a tratar de analizar las dos perspectivas de las cosas. Primero, aquel que llama, y segundo, cómo reacciona aquel que llama cuando la respuesta es negativa. Porque muchas veces Dios lo que encuentra en nosotros es una respuesta negativa a las cosas. Y la segunda perspectiva es la reacción de aquellos que, siendo llamados, construyen excusas, justificaciones, se esconden detrás de sus temores, de sus dudas, no ven con esperanza ni ven con beneficio para su vida que detrás de aquel llamado de Dios para su vida haya algo positivo. Tratar de darle forma a esto es lo que voy a intentar esta mañana. Amén, hermanos. Normalmente cuando el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial quería reclutar a soldados, ya que el número de soldados que tenía en el ejército era insuficiente para poder enfrentarse a una amenaza global como era Hitler. Gobierno americano tuvo que trazar un plan para poder reclutar soldados voluntarios para poder engrosar en las filas del ejército norteamericano y hacer frente a esa amenaza. Y normalmente para reclutar un soldado, los políticos o el gobierno utiliza varias armas. La primera de ellas es fomentar el patriotismo. Yo sé que eso en los tiempos que corren hoy está un poco desvirtuado. Ya el soldado que quiere dar la vida por el país, que tiene cierto patriotismo en su corazón, a veces se encuentra con una resistencia hostil a eso. Y se ha perdido mucho patriotismo en ese sentido. Otras veces la estrategia que el gobierno utiliza es luchar contra la injusticia social. Zelensky es el presidente de Ucrania. Él se ha tenido que enfrentar y se sigue enfrentando con un ejército pequeño a una amenaza como es Rusia.
para poder engrosar soldados voluntarios en el ejército ucraniano, Zelensky ha tenido que apelar, hacer un llamado para que los jóvenes ucranianos que estaban en otra cosa pudieran enfocar sus vidas para poder defender la patria y aquellos terrenos que Rusia ha tomado y que no son suyos. También detrás de todo eso fomenta que tenemos que enfrentarnos ante la injusticia que hay en nuestros ojos. Los actos de violación a los derechos humanos y cualquier otra cosa que tú puedas ver en una guerra, eso fomenta que haya personas que se alisten a la guerra. Digan, yo no tolero que pase eso. No tolero que violen a mujeres, a niños o que hagan cualquier barbaridad. Eso fomenta que las personas se presenten voluntarios a luchar. De hecho, no solamente ucranianos. En el ejército ucraniano hay soldados de todo el mundo, incluso argentinos, que han ido a luchar por esa injusticia. Cuando el patriotismo, la injusticia social o esos argumentos son insuficientes y hay mucha gente que no quiere alistarse, entonces el gobierno recluta de forma llama y nadie se puede negar. No es este el caso. Pero ahora vamos a dar una vuelta a esto. Cuando el Señor llama para que tú y yo podamos obedecer al llamado de Dios en nuestra vida y cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros, lo llama no por una actitud egoísta de Él, sino porque Él está escuchando la voz de aquellos que están en aflicción, de aquellos que están en una situación difícil en sus vidas, para que personas como tú y como yo, a las que Dios llama, cumplan con el propósito de poder ayudarles a ellos. Amén, hermanos. ¿Tú qué crees que es lo que yo estoy haciendo aquí? Dios me llamó, me eligió entre otros, yo obedecí al llamado de Dios para cumplir no con mi propósito, sino con el suyo. ¿Cuál es ese propósito? Es paliar la aflicción de los miles de drogadictos que hay en Argentina, personas que están fuera en la banquina absolutamente tirados, y Dios escuchó la aflicción de sus madres, de sus padres o de ellos mismos que clamaban a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios reclutó personas para poder enviar y para poder traer alivio y esperanza a esas vidas. Tú estás aquí porque el propósito de Dios era sacarte de la aflicción en la que estabas. Amén, hermanos. ¿A quién Dios utiliza? A aquellos a los que Él llama. ¿Y a quién llama Dios? Dios llama a los que en su propósito ve que van a estar dispuestos a hacer su voluntad. Dios recluta de una manera diferente. Dios no quiere patriotas. Dios sí busca que su justicia y aquellos que claman a su justicia sean beneficiados con la ayuda que Él les brinda. ¿A través de quién? A través de las personas que Dios elige, que Dios llama. A mí Dios me llamó, como Dios te puede llamar a ti. No para cumplir con tu propósito, sino para cumplir con el propósito que Él tiene en su voluntad, allí donde Dios te envía. No te envía allí Dios porque tú eres merecedor de algo mejor que otro, no, te envía porque Él tiene un propósito. Y Él escoge un instrumento para poder realizar ese trabajo, esa justicia que Dios quiere imponer, la palabra de Dios, o traer cualquier otro beneficio a las vidas de los que han clamado de día y de noche para poder ser libertos de la esclavitud en la que estaban. Hay dos reacciones en las vidas de las personas. La primera reacción que tuvieron este grupo de personas a las que Jesús llamó fue lo dejaron todo, dejaron al Padre, la barca, su modo de vida, el bienestar que habían logrado hasta ese día en su vida, para ir tras una persona a la que no conocían mucho, no sabían el desenlace que podía haber ocurrido después de haber dejado todo y siguiendo a Jesús. Ellos desconocían todo eso, pero no fueron motivados a unirse en esa cruzada con Jesús por las cosas que Jesús les ofrecía,
sino porque quien se las ofrecía era la persona que le influyó en sus vidas para poder dejar la barca, para poder dejar las cosas y seguir a Jesús. Jesús no les había prometido absolutamente nada, como no nos lo ha prometido a ti y a mí. Cuando tú vas descubriendo la voluntad de Dios en tu vida, ves que el beneficio de servir al Señor, de obedecer al llamado de Dios en tu vida, trae como consecuencias beneficios para nuestra vida, que vas descubriendo día a día en tu vida personal. Y eso enriquece más que el llamado no se hace para provocar en nuestra vida un beneficio continuo, sino lo que Dios hace es conquistar tu corazón para que aquello que hagas, lo hagas por amor a Él. No pensando en recibir ese beneficio. Eso lo vas a recibir después, sin tú merecerlo, sin tú buscarlo. No hay nadie que haya dejado padre, madre, esposa o hijos por causa de mí que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Esas palabras para estos discípulos que estaban en la barca, eso era un sueño, no tenía ninguna consistencia para sus vidas, pero no la tenían inicialmente, luego la tuvieron. Lo que Dios no hace es convencer a las personas a la fuerza. Dios conquista los corazones. Yo estoy aquí porque estoy conquistado mi corazón. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida. La reacción de estos fue positiva. Dejaron todo, siguieron al Señor. No dice la Biblia que ninguno de ellos luego lo abandonó, pero a otros a los que llamó y que le siguieron, sí lo hicieron. Le siguieron inicialmente, pero después, con el paso del tiempo, el Señor no logró desconstruir el andamiaje de sus vidas. Una cosa es que Dios te llame y que tú aceptes. Levantes la mano en el culto, le digas, Señor, te quiero seguir. La reacción no es la importante, no es la inicial, es el día a día. Es ver si Dios logra que ese llamado de Dios que ha sido hecho en tu vida produzca un efecto eficaz en tu vida personal y realmente tú dejes la barca a tu padre, a tu madre, que este es un ejemplo que el Señor pone, no tiene por qué serlo así en tu vida, sino que lo que tengas que renunciar o dejar atrás por causa de Cristo no te sea un dolor en tu vida, no sea un sufrimiento que tengas que padecer, sino que lo hagas con alegría y con gozo de saber que esa renuncia a la que Dios te pide te lleva solamente a un propósito, que es el cumplir el propósito que Dios tiene contigo para que Él sea glorificado. Amén, hermanos. Ahora, no todos reaccionan así. No todos obedecen al llamado de Dios. Lo importante no es tanto inicialmente qué vas a hacer. Lo importante es el proceso ese en tu vida personal, en tu día a día. El Señor llamó a Moisés. ¿Quién puede reprocharle a Moisés algo? Yo no puedo reprocharle nada. Es completamente diferente a mí. Un hombre, recordáis la vida de Moisés. De niño, su mamá, al pesar sobre él y sobre todo los niños judíos, una sentencia de muerte por ser varón, ¿qué hizo? Trató de preservarlo. Lo puso en una cesta de mimbre en el río Nilo. Justamente lo puso cuando la hija de Faraón iba a tomar baño. Y entonces al verlo, esta mujer, a la criatura, y ver el semblante, ver que aquel niño era un niño especial de alguna manera, también lo que podemos ver es la soberanía de Dios. Muchas veces pensamos que Dios está ausente de nuestras vidas y que las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor no tienen el control de Él, tiene el control. Y Él proveyó que en esa circunstancia de peligro y de riesgo, que el niño iba a estar en unos instantes, no sabemos el tiempo que tardó en desprenderse de la mano de la mamá, el niño, y caer en manos o a la vista de la hija de Faraón, porque recordad que en el Nilo hay cocodrilos. Yo no te aconsejaría que te bañes allí. Podía haber sido el desayuno de un cocodrilo. No lo fue. Fue el instrumento que Dios usó para llevar a Moisés a que fuera adoptado como hijo de la hija de Faraón. Allí vivió 40 años.
hasta que se despertó en él los genes que había en su interior, que eran genes hebreos. Al ver la injusticia al que era sometido el pueblo de Dios, él eso no lo pudo soportar. Y entonces quiso hacer algo por sí mismo, tratar de librar a Israel de ese yugo de esclavitud. Y no se le ocurre otra cosa que pelearse con un egipcio y matarlo. Lo mata al ver la injusticia que estaba cometiendo con uno de sus hermanos y lo esconde. Y al día siguiente tiene un conflicto con un hebreo y el hebreo le dice: no, mira, ¿qué vas a hacer conmigo? Lo que hiciste con el egipcio. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro. Faraón se entera de la traición realizada por su propio nieto y manda a matarlo. Y él huye a Madián y estuvo en Madián durante 40 años, hasta que el Señor lo fue a buscar. Esos 40 años de la vida de Moisés fueron los años más placenteros de su vida. Tú te imaginas, ¿no? Pastor de ovejas, tenía un bienestar sumamente consolidado en su vida. ¿Para qué él iba a volver a Egipto a pelearse con Faraón? Pesaba sobre él una condena de asesinato que seguramente lo iba a llevar al paredón de fusilamiento. No tenía ningún interés en volver a Egipto, pero Dios sí tenía un propósito para su vida. Y lo fue a buscar. Estaba Moisés en el monte Horeb aquella mañana cuando vio, posiblemente estuviese allí por alguna razón de la soberanía de Dios. A lo mejor se escapó alguna oveja del redil y la fue a buscar y la encontró allí. Pero lo que encontró allí no fue solo la oveja, sino fue la presencia de Dios. Fue el ángel de Dios que se manifestó en una zarza, ardiendo la zarza. Y lo que más llamaba la atención de Moisés no era que ardía la zarza, eso estaría acostumbrado a ver fuegos seguramente él habitualmente, no, sino que la zarza ardía y no se consumía. Imagínate que tengas un arbusto en tu casa, se pegue fuego, no haya manera de apagar el incendio y no se y fuego y no se consume. Pues vas a ir a ver qué pasa. Tú no concibas tu vida como circunstancias que pasan a tu alrededor, de las cuales Dios no ha conducido eso a ese punto, solamente para despertar en nosotros el interés en aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Mucho más eficiente a veces es poder tener esa perspectiva de las cosas que escuchar la Biblia, porque esas cosas acompañan lo que la palabra de Dios dice para nosotros y la consolidan más en nuestra vida, la hace más real las cosas. Yo tengo que mirar a mi alrededor todos los días para ver que las cosas que ocurren a mi alrededor son consecuencia de su soberanía, de su accionar, que conlleva todo, conduce todo a que Dios ponga entre la espada y la pared en mi vida si es eso lo que quiere hacer. Y Dios quería tratar con Moisés. Vamos a ver la reacción de este hombre ante el llamado de Dios. Ve la zarza ardiendo, se acerca, y entonces Dios le habla desde la zarza. Le dice: quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Bueno, empieza a tener una conversación con él y abre sobre la vida de Moisés. Le anuncia el llamado que Dios tiene para su propia vida, que era volver a Egipto, convencer primero a los israelitas de que él era el instrumento que Dios iba a utilizar para poder sacar a Israel de Egipto, enfrentarse a Faraón, que no lo iba a dejar hacer eso, y cumplir así con el propósito que Dios tenía para su vida. La reacción de él es la reacción que tenemos muchos de nosotros. No queremos. No ese es el llamado que pretendemos para nuestra vida. Nosotros queremos gloria detrás del llamado de Dios. Y a veces lo que Dios busca es tratar con nuestras vidas. Él no quería. No quería y comienza a armar un andamiaje de excusas, justificaciones, dilaciones. Empieza a expresar sus temores, sus dudas, que todas son producto de lo mismo, tienen el origen en el mismo actitud,
que es que él no quería volver. ¿Pero por qué no quería volver? No quería volver porque estaba muy cómodo en Madián. Pastor de ovejas, había logrado un bienestar, casado, con hijos. ¿Para qué voy a ir yo a Egipto a meterme en un lío de esa magnitud? A enfrentarme a Faraón, que lo conozco. He vivido 40 años en esa corte. Sé de la ferocidad, sé de la violencia que este hombre ejerce, sé de la autoridad que tiene. Para él, en su mano está la vida y la muerte. Yo voy a presentarme allí para pedirle que saque a los israelitas de allí. No quería ir. No quería. Como muchos de nosotros no queremos ir. Dios quiere que dejes tus redes, dejes a tu padre en la barca o dejes lo que estés haciendo y obedezcas al llamado de Dios. ¿Cuál es la reacción de nuestra vida? No queremos. ¿Cuál es la reacción del Señor? Nos irrita. No te persigue como un fugitivo para que le obedezcas. No te pone un yugo sobre tu cuello. No, Dios no trata con rebeldes. Dios trata con personas sumisas a su voluntad. Tú no quieres. Dios no se irrita por eso. Dios no va a ejercer el poder que Él tiene para subyugarte a hacer aquellas cosas que Él quiere. Él va a utilizar otra estrategia, otra técnica para poder quebrantar tu corazón. Él no te va a convertir a la fuerza para que hagas aquello que no quieres. Él te va a conquistar tu corazón para que tú hagas eso que Él te pide por amor a Él. Amén, hermanos. Esa es la diferencia y la diferente reacción que tiene Dios con nosotros. Él no apunta con el dedo. Dice, tú a la fuerza. Lo ha dicho Juancho, lo digo yo, a la fuerza. No, Él no hace eso. Él trata con la persona. Trata contigo. Hoy Dios viene a tratar contigo acá. Muchos a los cuales Dios ha llamado y siguen Dios tratando de trabajar para desarmar el andamiaje que tenemos en nuestra vida. De excusas, justificaciones, dilaciones, temores, dudas. Hay tantas cosas en nuestra vida. Mi área de confort. No, de aquí no salgo. Moisés estaba muy contento allí en Madián. Llevaba 40 años allí, había logrado un bienestar económico, era dueño de riquezas. ¿Para qué complicarse la vida? No. Éxodo capítulo 4, solo estoy calentándome ahora un poquito. Vamos a ver si termino lo que quiero decir. Éxodo capítulo 4, capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el versículo 9, es lo que yo te he contado, que luego quiero que tú lo leas con algunas añadiduras de otros textos, pero eso es lo que yo te he contado. Y ahora a partir del versículo 10 vamos a ver la reacción de Moisés, que es la reacción que tenemos muchos de nosotros. Y vamos a ver la reacción del Señor ante la negativa de Moisés a obedecer al llamado que Dios tenía para su vida. ¿Dios qué le dijo? Le dijo, tienes que volver a Israel, tienes que volver a Egipto, presentarte ante los ancianos de los hijos de Israel y Faraón, y pedirle a Faraón que suelte al pueblo de Dios para que vengan a este monte, al monte Horeb, a celebrar 3 días de fiesta y a poder adorar a este Dios, al único Dios verdadero. No parecía una misión muy atractiva, sino tenía una gran dificultad porque estaba tratando con la vida íntima de una persona. Trataba con la vida íntima de Moisés, con aquello que él había logrado por sí mismo. Había logrado huir de Faraón, volver de nuevo allí. No. Mi área de confort, mi familia, mis hijos, esto, lo otro. Ese es el andamiaje que construimos en nuestra vida. Vamos a ver la reacción del Señor frente a la actitud de Moisés. Éxodo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte.
Moisés responde desde la perspectiva de su ego. ¿Quién soy yo para que vaya a pedirle a Faraón y a los ancianos de los hijos de Israel que me crean lo que estoy diciendo y poder sacar a Israel de allí? Una de las reacciones más normales que tenemos en nuestra vida es cuando el llamado de Dios pone un peso sobre nuestra vida personal. Te pone a ti la responsabilidad de lo que tienes que hacer. Y muchas veces por cobardía o por egoísmo no aceptamos eso. No aceptamos la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Y reaccionamos de esta manera, diciendo, ¿quién soy yo? Otra reacción a veces de nuestra vida es la reacción que tienen muchos cuando el llamado de Dios en sí mismo no tiene gloria para nuestra propia vida. Cuando tú no vas a ser protagonista de las cosas, sino otro te tiene que ayudar a resolver eso que vas a hacer, el ego no quiere. Moisés, Dios le pidió hacer una cosa que él no podía por sí mismo. Él no podía, no había ejército suficiente, ni tenía armas verbales ni físicas para poder convencer a Faraón de que soltara a Israel. Él necesitaba ayuda. La ayuda de un Dios que no iba a buscar su propia gloria, sino que iba a ser glorificado él en el poder para poder sacar a Israel de allí. Y el ego, amigo, el ego no le gusta eso. El ego protesta, no quiere. Si yo tengo que pedir ayuda para hacer aquello que me pides, yo no recibo gloria, la recibes tú. Y el ego no quiere eso. Muchas veces la negativa de nuestra vida es porque tenemos ambiciones desmedidas en nuestra vida. Señor, yo no obedezco a lo que tú me dices porque para hacerlo necesito de ti. Y si necesito de ti, mi ego sufre. Yo necesito ser protagonista yo, que es la gloria, esa gloria sea para mí. Lo que pasa es que eso está escondido dentro del más oscuro lugar en nuestro corazón. Nadie quiere mostrarse de esa manera. Pero en el fondo de nuestro corazón hay una gran mayoría de personas que si no tienen beneficio propio, no lo hacen. No obedecen. Postergan. Dicen, lo que no puedo yo cosechar para mi propia vida, no lo voy a cosechar para otro. Y Moisés, la primera excusa que pone es esa. ¿Quién soy yo? Tú te podrías preguntar, ¿quién eres tú? A veces es más importante lo que tú piensas de ti mismo que las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Que no son para llevarte a ti a tener gloria, sino para dar tu gloria con las cosas que haces a aquel que te ha llamado. Amén, hermanos. Y el ego sufre en esas consecuencias. No le gusta, no quiere, protesta, se irrita, él le busca la vuelta, mil excusas y justificaciones para no hacer aquello que él quiere. Vamos a ver aquí cómo Dios tiene paciencia con Moisés. Varias veces. Como lo está teniendo contigo. Como lo tuvo conmigo. Y cómo Dios va desarmando ese andamiaje, esa estructura de resistencia que hay en nuestra vida para no convertirte a la fuerza, sino convencerte, conquistarte. Moisés pone un impedimento, Dios lo quita. Y lo quita con amor, no a la fuerza. ¿Qué le dice? Y él le respondió, el Señor dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dios le dijo, lo que vas a hacer, lo vas a hacer con mi ayuda. Cuando tú vayas a los ancianos de Israel y a Faraón, no vas en tu nombre, vas en el nombre de aquel que tiene poder para vencer. Amén, hermanos. Quita al ego todo protagonismo y lo lleva a un lugar de sumisión, de no resistencia. A veces la mayor resistencia que Dios encuentra en nuestra vida es con nuestro ego.
No el ego ese de que es un ambicioso, no, un ego escondido ahí dentro del corazón que no quiere. Vuelve de nuevo a Moisés a redoblar la apuesta. De nuevo, otra excusa más. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahí de nuevo Moisés sube la apuesta. Le dice: bueno, ok, voy. Pero cuando yo llegue allí y me pregunte el pueblo de Dios, a ver quién me ha enviado allí, ¿qué le diré? ¿En nombre de quién vienes? ¿Vienes en tu nombre? No vas a poder con este ejército. El enemigo es mucho mayor que los argumentos que tú tienes. Y el Señor se revela a Moisés. Moisés, recordar que no conocía a Dios. Él tenía ciertas inquietudes espirituales en su vida, pero él vivió como un egipcio durante 40 años en una corte donde había multitud de dioses y no adoraban a Dios. Adoraban a la serpiente o adoraban a otro tipo de animales, pero nunca adoraban a Dios. Luego él, la poca experiencia que tenía en su vida, no le daba como argumento para poder convencer a los hijos de Israel que él era el enviado, él era el instrumento de Dios, al que Dios había llamado en aquella zarza para comandar esa misión de libertación de las vidas de esas personas. Y el Señor entonces se revela a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Muchas veces en nuestra vida queremos obedecer al llamado de Dios y no conocemos al Señor. Entonces es difícil que tengas argumentos en tu vida para ser un instrumento de Dios. Podrás tener discurso, sí, pero el respaldo de Dios en tu vida lo tienes cuando tú vas en nombre de aquel que ha vencido el pecado y la muerte, aquel que ha vencido a todos nuestros enemigos. Yo voy en su nombre, con la luz que tengo, para poder enfrentarme y convencer a los que están conmigo de que lo que hago, lo hago en el propósito y en el llamado de Dios en mi vida. ¿Soy vulnerable? Sí. ¿Soy poca cosa? Sí. Pero el que está conmigo es más que todos los demás. Amén, hermanos. Esta excusa era fácil de derrumbar. Le dijo: ve y diles que aquel que se te apareció en la zarza es aquel que es el yo soy el que soy. Los ancianos de Israel sabían quién era esa figura. ¿Qué contemplaba esa figura? Ese era el Señor. Para ellos, ahora, después de 400 años de esclavitud en Egipto, el Señor se había desdibujado mucho en la vida de muchos hebreos. Ellos llegaron a Egipto con José y estuvieron allí 400 años. Terminaron esclavos en Egipto. La primera generación, 400 años, al menos deben de ser, una generación hoy tiene 70 años, debían de ser como 6 generaciones. Habían pasado 6 faraones, habían pasado 6 generaciones de hebreos, de los cuales quizá ya muchos se habían convertido a la religión que imperaba en Egipto. No conocían a Dios. Solamente los más ancianos que transmitían esas verdades de unos a otros lograban tener cierta conciencia de por qué estaban allí y a qué Dios ellos servían y adoraban. La forma que tiene Dios que tenía Moisés de convencer a los israelitas era recordándole las promesas que Dios le había dado a Abraham. Cuando el Señor le dice: ve a Israel y diles quién soy yo, que tú vienes en mi nombre. Y la forma que tiene de convencer Moisés a los ancianos de que él era el enviado, era recordándole las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso fue lo que Moisés les dijo. Cuando tú vayas, utiliza estos argumentos y además cuando te pregunten quién te ha enviado, dile: me ha enviado el que es, el único que es. Yo soy el que soy, diles. Eso derriba los argumentos de cualquier incredulidad y de cualquier resistencia en el pueblo de Dios
a ponerse en manos de una persona que no conocían de nada, que tenía una reputación muy mala, había vivido 40 años en la casa de Faraón, todavía estaba buscado por asesino, el retrato de él estaba en todas las columnas de Egipto, era buscado, el enemigo público número 1. Y la forma en que este enemigo de Israel se podía convencer a los israelitas era con las promesas que Dios había hecho al pueblo de Dios. Amén, hermanos. La forma en la que tú y yo podemos convencer a los que están con nosotros no es con tus argumentos. No es porque tú y yo somos como Moisés. Estamos condenados a ser perseguidos y fugitivos por causa de nuestro pecado. Si Dios te llama y te libra de ese y te da un indulto en tu vida y quita sobre ti el peso del pecado, tú puedes ser un instrumento en manos del Señor. Y Dios te puede enviar, aunque tu currículum sea malo. Pero lo que tú dices va acompañado con lo que dice la palabra de Dios. No, yo estoy aquí porque vuestro Padre, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, os dio una promesa hace 400 años atrás, diciendo que un día ibais a ser esclavos, pero que yo enviaría un libertador para sacaros de esa esclavitud. Y esa esclavitud, ese instrumento que Dios eligió, fue Moisés. Convencerles. Esta era la excusa que él tenía. Yo voy a llegar allí y no van a hacerme caso, se van a reír de mí. Asesino, esto, lo otro, nadie le iba a creer. ¿Cómo creer a alguien? Esa fue la excusa que Moisés puso. Es como la excusa que también ponemos nosotros. Quizá no con la misma perspectiva, pero sí siempre tenemos algún argumento para demorar, retrasar, dilatar, posponer. Tenemos dudas, tenemos temores. Desarmar ese andamiaje de nuestra vida, solo el Señor lo puede hacer. Y el Señor tiene una virtud que no tenemos nosotros. Él es paciente, amoroso. Y a las respuestas de Moisés, las respuestas de él. ¿Cómo? No irritándose con Moisés, sino desarmando sus argumentos. Diciéndole, tú diles que vienes en mi nombre. Ya verás cómo te van a obedecer. Y van a hacer lo que tú les dices. Amén, hermanos. Éxodo 4:1. Entonces Moisés, después de que va perdiendo argumentos, vuelve de nuevo a confrontar con el Señor, a poner sus argumentos primero que su llamado. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Llega de nuevo Moisés y le dice al Señor, Señor, si cuando llegue allí me dicen que tú no me has aparecido, que eso es un invento mío, que estoy aquí por mi propio deseo, tengo mis propios planes, no los tuyos. Entonces el Señor redobla la apuesta. Le dice, no solamente van a creer por lo que tú dices, sino van a creer por las señales que tú haces, por aquellas cosas que yo voy a poner en tu vida para que no quede ninguna duda a esos que vas a rescatar de que yo estoy contigo. Amén, hermanos. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes en tu mano? Yo estaba pensando cómo trasladarte esta pregunta a ti. Vamos a hacer una cosa. Mira a ver qué tienes en tus manos. Mira tus manos. ¿Qué tienes? A ver. Yo miro las mías. ¿Qué tienes? Nada. Pero tienes muchas cosas al alcance de tu mano. Que es tu propia vida. Que es el mayor tesoro que tú tienes. El tiempo que Dios te ha dado de vida. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Qué tenía en la mano Moisés? A ver, los que estudian la Biblia, leen la Biblia. ¿Qué tenía? Darío, ¿qué tenía en la mano Moisés?
una vara de madera. No tenía un cetro de oro, sino una vara de madera. ¿Para qué se utiliza una vara de madera alguien como Moisés? Él era pastor de ovejas. Él utilizaba la vara ¿para qué? Primero para conducir el ganado. Si alguna oveja se escapaba, esa vara tenía una especie de círculo que cerraba para poder engancharla por el pescuezo y agarrarla si se caían en un barranco o estaban en una situación de peligro. La vara también es una vara defensiva. Venía algún depredador y él podía enfrentarse. Normalmente terminaba en una punta. Jesús le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara. Y él convierte la vara en una serpiente. Es impredecible las cosas que Dios hace. Que de un objeto común como una vara, que no tiene ningún significado más que para el que la utiliza, pueda Dios ilustrarnos de esta manera tan profunda en nuestra vida. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó a sus discípulos cuando había 5.000 personas, más mujeres y niños, aquella noche que Jesús predicó el Evangelio? ¿Qué fue lo que le preguntó? Señor, despide ya a estos porque se está haciendo de noche, son un montón de personas y tienen que cenar. Dice, ¿qué tenéis? Yo me miro mis manos. Cuando Dios me pregunta alguna cosa, yo me miro, bueno, ¿qué tengo? En mi mano no tengo nada, pero al alcance de mis manos tengo muchas cosas que puedo hacer. Tengo callos. ¿Sabes de qué? De trabajar. De trabajar para Él. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes al alcance de tu mano? Él convirtió una vara en una culebra, una serpiente, una cobra. Dice, agárrala por la cola. No parece una cosa que le pidas a cualquiera. Pero hay alguien que agarró por la cola a la serpiente en la cruz del Calvario y que la llevó a morir le rompió el calcañar de esa serpiente. Ese fue nuestro Señor Jesús. Él no se convirtió en una vara. Él se crucificó en una cruz de madera para poder vencer el pecado, para poder vencer a la serpiente y para poder quitar la maldición que el pecado había traído sobre nuestras vidas. Pero tú, ¿qué tienes en tus manos? Moisés tenía una vara. Tú tienes que pensar que en tu vida personal tú y yo tenemos las manos vacías, pero al alcance de nuestras manos tenemos muchas cosas que podemos hacer por el Señor, para el Señor y para su gloria. Y eso es lo que Dios va a mirar en tu vida. A los discípulos le preguntó, ¿qué tenéis? Tenemos 5 panes y 2 peces, traédmelos acá. Sentar a la gente de a 50, tomó los panes y los peces, oró y trajo provisión para todos aquellos en aquella noche. Y sobraron 12 cestas, dice la palabra de Dios. 12 o 7, no estoy seguro ahora. ¿Por qué? ¿Pero qué tienes? A veces solo tenemos las manos vacías, pero tenemos nuestra vida. Y al alcance de nuestras manos muchas maneras de poder hacer el bien. Ahí vas a ser un instrumento de Dios. Amén, hermanos. No solamente la señal de la culebra, sino luego le dice a Moisés, mete tu mano en tu seno. No es que le dijo que abriese con un bisturí su pecho para meter la mano, no. Dice, mete la mano en tu lecho, en tu seno. Sácala. Llena de lepra. Vuelve a meterla. Sácala. Limpia como la de un niño de 10 años. Yo digo, ¿qué poder es ese, amigo? Que es capaz en un instante de convertir tu mano en una enfermedad incurable y en un instante es capaz de sanarla. ¿Qué poder es ese? Esas son las señales con las que Moisés debería de utilizar si tenía que presentarse delante del pueblo de Dios.
Decirle, no solamente os quiero convencer por lo que yo digo, por los argumentos que yo tengo, que eran suficientes, sino que el Señor le dotó de armas, señales en su vida que él podía utilizar para que si dudaban de algo, esas señales fueran suficientes para convencerles. Amén, hermanos. Dices, no tengo nada. No tienes mucho. Lo que pasa es que no tienes perspectiva de eso en tu vida. Cuando el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? No le preguntó para que el Señor supiera qué era, no, sino para que él supiera. ¿Qué tienes en tus manos? No te lo pregunto porque yo no sé lo que tienes, sino para que tú sepas lo que tienes. Tú tienes tu vida y cómo poder utilizarla en obediencia al llamado que Dios tiene para tu vida, a lo que da propósito a lo que Él quiere hacer contigo y a tu bendición en tu vida personal. Si no le convencen esas tres, le dice el Señor, te doy una más. Le dice, toma agua del río Nilo, échala sobre tierra y se convertirá en sangre. Esa señal no la pudo hacer el Señor en el monte Oreb. ¿Por qué? Porque allí no estaba el río Nilo. La iba a utilizar después, si fuese necesario, delante de Faraón y delante del pueblo de Dios. Pero ¿a dónde voy con todo esto? ¿Por qué estas señales tan inequívocas? ¿Por qué esas señales que respaldaban la vida de Moisés? Un hombre que no creía en sí mismo, no creía en el poder de Dios, que había sido educado en su propia naturaleza. Él tenía su vida enfocada en sí mismo. Él era fuerte y poderoso por lo que había aprendido y lo habían enseñado en la corte egipcia. Él no dependía del poder de Dios, pero él tenía que sacar a un pueblo de la esclavitud de 400 años, de un faraón que no se iba a poner fácil. Iba a tener que tener señales en su vida y de respaldo en su vida suficientes, no solo para convertir una vara en una serpiente, sino para abrir el Mar Rojo. Lo abrió con la misma vara, la vara que tenía en sus manos. Amén, hermanos. Éxodo 4:10, el último round de Moisés. Le dice, Señor, bueno, estoy casi convencido, pero soy tartamudo. No sé cómo le llaman ustedes acá. ¿Así se entiende lo que es tartamudo? No hablaba bien. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe para la lengua. Y Jehová le responde con cierta ironía, pero esa excusa es tan fácilmente derribable. No soy yo el Dios que hace hablar al que no sabe, no soy yo el Dios que hace enmudecer al que sabe demasiado. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el que da la vida, que quita la vida, el que permite hablar o callar. Vaya ironía la de Dios. En vez de irritarse ante esta nueva ofensiva de Moisés, ante esta nueva negativa de Moisés, decir, Señor, mira, todo eso bien, ya me has convencido 80%, pero soy de intelecto bajo, no sé hablar. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que puede tener cierta lógica. Él solo había aprendido egipcio durante 40 años, no sabía la lengua hebrea. Y si la sabía, era lo que podía haber aprendido no allí, sino en otro lugar. Entonces, volver a Egipto a tratar de confrontar con Faraón en una lengua que ya no era su lengua diaria, era un problema. Quizás tenía dificultad para expresarse. Eso, por ejemplo, no me pasa a mí. Yo vengo de España aquí y en España hablamos el mismo idioma que vosotros. Ahora, si yo hubiese venido a un país que no habla en castellano, vamos a ver que fuera un país anglosajón, donde se habla inglés, y aprendo el inglés, quizá el español lo vaya olvidando. Eso es lo que podía pasarle a Moisés. Él, al fin y al cabo, muestra una vez más su negativa. Dice, Señor, todo bien, me has convencido, me has dado la vara, esto, haces todo tipo de cosas, tengo argumentos, pero soy lerdo para hablar. Soy torpe para expresarme.
No os puedo convencer con estos argumentos tan pobres de una forma en la que no puedo expresarme. Entonces el Señor redobla la apuesta. No se irrita con él. Dice, bueno, voy a llamar a tu hermano Aarón para que venga y te sustituya a ti. Tú vas a ser mi boca, le dice a él. Fíjate lo que le dice a Moisés. Tú vas a ser mi boca. La boca de Dios iba a ser Moisés. Y tu hermano va a ser la boca tuya. Eso es glorioso. ¿No sabes qué hablar? No importa. El Señor dice, yo voy a ser tu boca, voy a ser yo en ti. Aunque no sepas hablar. A veces estamos muy preocupados en cómo nos mostramos a los demás. Siempre queremos mostrarnos como personas intelectuales que hablan bien, esto y lo otro. Al Señor eso no tiene importancia. Al Señor lo que importa es que Dios te respalde en aquello que dices. Que Dios esté contigo. ¿Tú no sabes hablar? Bueno, pues otro hablará por ti. Las palabras que Dios te ha dicho a ti. Amén, hermanos. Y terminamos aquí viendo... Dice, ahora pues ve y yo estaré contigo, con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, de nuevo derrumba el último recurso que tenía Moisés, diciéndole, bueno, Moisés, casi te he convencido, pero ¿cuál es la razón por la que no quieres ir? Y la razón era solo una. Porque la razón de nuestra negativa a obedecer al llamado de Dios es solo una. ¿Tú crees que sabes cuál es? No quería. Ese es el problema. No queremos. Esta naturaleza caída es contraria a Dios. No quiere. Ella quiere satisfacer sus deseos, sus planes. Dar propósito a nuestra vida en nosotros mismos. No necesitamos a otro que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo me basto a mí mismo, soy suficiente a mí mismo, soy como Dios. Y no necesito de otros. Yo me basto, soy suficiente. Y entonces Moisés descubre lo que tú y yo muchas veces tratamos de esconder bajo ese andamiaje de excusas, justificaciones, temores, dudas que tenemos en nuestra vida. Solo hay una razón, que es la razón que Moisés le dice al Señor. Éxodo 4, vamos a leerlo, 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. ¿Qué le dice el Señor? Señor, ya ves que yo no sirvo, envía otro. ¿Por qué? Porque no quería. Es fácil no responder positivamente al llamado de Dios en nuestra vida. Y la mayoría de las veces, te voy a decir yo, el 99,99% solo tiene una razón en sí misma. No queremos. Y ahí entra a jugar la reacción de un Dios enamorado, de un Dios que quiere conquistar tu corazón. Pero vamos a ver la reacción del Señor ante la respuesta sincera de Moisés. ¿Qué hace? Se irrita. Vamos a leerlo. Éxodo 14:15. Perdón. 14:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca sus palabras y yo estaré con tu boca y con la boca suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo que él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Es una explicación rotunda del Señor diciéndole, ¿no quieres? Bueno, yo elijo a otro, para que te sustituya en aquello que tú no puedes hacer, no quieres hacer. Entonces entra en el acto del llamado de Dios un tercer actor, que es Aarón. Porque Dios lo quería incluir. ¿Por qué razón? Luego iba a ser el levita que
coordinase los actos de adoración en el monte Horeb. Necesitaban un sacerdote. Y el sacerdote que Dios había elegido era Aarón. Luego Aarón tenía que estar en el séquito principal de la vida de Moisés para poder ayudarle y darle y ser un instrumento de bendición para aquello que Dios tenía propósito. Muchas veces en nuestra vida no vemos con mucha perspectiva las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Dios se pasa más tiempo en nuestras vidas actuando alrededor nuestro para conducir que las circunstancias que ocurren en nuestra vida nos lleven a ti y a mí a hacer aquello que no queríamos hacer, a hacerlo voluntariamente y por amor al Señor. Esa es la conquista del corazón. Digo, Señor, ¿pero qué estoy haciendo yo si hace una semana atrás estaba blasfemando de ti? ¿Cómo es posible eso? Muchas veces no es el actuar de Dios sobre nuestra vida, es sobre las circunstancias que nos rodean. Dios va conduciendo aquí y allá, poniendo aquí, poniendo allá, moviendo una ficha aquí, moviendo una ficha allá, para que te lleve a ti y a mí a hacer las cosas voluntariamente, sin sentirnos obligados, sino de propio corazón, y atribuyéndole a Él que la conquista de nuestro corazón es lo que nos ha llevado a hacer eso. Y eso es lo que pasó con la vida de Moisés. A veces nos quejamos, decimos, Señor, no escuchas mis oraciones. ¿No te ha pasado a ti? A mí me pasa muchas veces. Lo que tienes que mirar es que a veces Dios no responde las oraciones que tú haces, sino mueve las circunstancias a tu alrededor para que te des cuenta cuál es la voluntad de Dios. Voy a contar una anécdota. Ahora que ya soy viejo me podéis dejar contar una anécdota para terminar. Había cierto cristiano que, como todos los cristianos evangélicos, se cree que tienen el derecho a que Dios le responda a sus oraciones. Él vivía en un lugar donde la ciudad estaba asentada sobre una presa, sobre un dique. Y le llegó la mala noticia a la ciudad de que el dique se estaba rompiendo, de que quedaba poco tiempo para que se resquebrajara la pared de concreto y el agua inundara la ciudad y acabara con todo. El evangélico allí se pone, Señor, dime lo que tengo que hacer. Respóndeme a esta petición. ¿Qué hago, Señor? Empezó a pedirle respuestas a Dios. Mientras iba caminando, un bombero le dice, mire, tiene usted que salir de acá porque esto es peligroso. Yo tengo a mi Dios acá, Él me va a sacar, Él me va a guardar, Él no sé qué, ya sabes, los argumentos que a veces tenemos. Luego viene un policía y también advirtiendo, no solo a él, sino al público que estaba con él, del riesgo que significaba quedarse allí. Se rompe la presa y él no atina a otra cosa más que a subirse al tejado de la casa donde estaba. Llega un tipo con un gomón de esos, con remos, y quiso ayudarle para que saliera allí y se escapara. Dice, no, yo tengo aquí el respaldo de Dios en mi vida, Dios me va a ayudar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, murió ahogado. Sube para el cielo. Dice, Señor, yo esperaba que tú me respondieras. Ahí estuve esperando tu salvación, que tú me dieras alguna salida. Dice, envía a 3 personas para ayudarte y las desechaste a las 3. ¿Pero qué más quieres que haga? A veces no tienes que mirar lo que Dios te dice. Mira las cosas que están alrededor. A ver si Dios no te está hablando a través de ellas y tú no te enteras. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Miramos al Señor, sí, pero mira también desde la perspectiva en la que Dios habla no solo a través de Él mismo, sino a través de los que están contigo. A veces son indicadores que Dios utiliza, instrumentos que Dios utiliza para llevarnos luz y para mostrarnos cuál es su voluntad, sin que Él no lo tenga que decir personalmente. A veces somos un poco como el fariseo que entra a orar y entra en tal convulsión delante de Dios que los demás le parecen todos pecadores y Él no. A veces pensamos que Dios tiene que tener un tratamiento VIP con nuestras vidas. ¿Sabes lo que es VIP? Very important personal. Personas muy importantes. Y tú y yo solo somos importantes cuando estamos de rodillas. Dios valora nuestra vida, no de pies.
Dios llama, tú respondes. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Ya has visto cómo ha reaccionado Dios? Él es paciente, amoroso, llega hasta el final de tus excusas, las derrumba una a una y te muestra su gloria para tu vida personal si decides obedecer al llamado que Él tiene contigo. Yo no te digo que obedezcas a mi llamado ni a lo que yo quiero. Yo quiero que tú tengas la perspectiva en tu vida de obedecer al llamado de aquel que tiene un propósito para tu vida y que te puede utilizar para ser un instrumento de Dios allí donde vayas. No hace falta que vayas a libertar a ningún pueblo de las garras de Faraón, pero sí hay muchas otras cosas que tú puedes hacer si estás dispuesto y obedeces, no dilatas, no pospones, no dices sí, pero mañana. Yo podía terminar este culto haciéndote un llamado. Si se levantan todas, he fracasado. Porque hay personas que todavía se resisten. Pero Dios va a trabajar en tu vida. Y voy a llamar a esos, a los que se resisten y sean valientes en esta mañana y quieran pedir al Señor que les ayude a vencer su propia dificultad. Si es ese tu momento, yo te pido que te levantes. Solo a eso, no a los que han dicho que sí. A los que han dicho que sí, bendito sea Dios. Es tu problema con Él, sino aquellos que Dios les ha llamado y le están dando vueltas, han encontrado excusas, justificaciones, pero saben que Dios está tratando con ellos. Esos son en los que Dios tiene más interés hoy. A los que Dios ama, tiene paciencia y misericordia y va a tratar de conquistar tu corazón. No el mío. El mío ya tuvo que hacer lo suyo. Ahora quiere conquistar el tuyo. ¿Para qué? Para que tú hagas y obedezcas al llamado que Dios tiene con tu vida. Porque es el propósito que Dios tiene contigo. Va envuelto en un llamado para tu vida. Si tú le dices sí y dejas que ese proceso ocurra en ti, mañana podrás decir: yo he sido reclutado por el Rey de Reyes. Para una cruzada que no es para quitar ningún enemigo humano de este mundo, sino para vencer a las huestes de maldad, para vencer la intolerancia, la injusticia, el hambre, la miseria. Padre, bendice, Dios mío, mis hermanos aquí. Y este llamado que tú has hecho a sus vidas, que tú puedas ir desarmando este andamiaje que tenemos, Señor, y permitas que cada uno de nosotros podamos obedecerte a ti. No por obligación, no por interés, no por obsecuencia, sino por amor a ti, Señor. Señor, te pertenecemos a ti. Tú pagaste en esa cruz por nuestros pecados. Compraste con tu sangre nuestras vidas. Y este siervo inútil lo único que puedo hacer ahora es servirte a ti. No servirme de ti, sino servirte a ti con todo mi corazón. Dios mío, bendice a mis hermanos aquí en esta mañana. Y derrama de tu unción, Espíritu Santo, rompiendo todo yugo en las vidas de las personas. Todo argumento humano construido en base a nuestro egoísmo, rómpelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y permite que cada uno de nosotros podamos rendirnos a ti, Señor, en ese monte de Oreb para poder alabarte y adorarte todos los días de nuestra vida. Y no vivir sujetos a la esclavitud de Faraón, sino haber sido liberados por aquel que tú enviaste, que ese es Jesucristo. A ti la gloria y la honra en esta mañana. Amén, Señor. Amén, hermanos.